Muy bien, pues vamos a continuar con este retiro. María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ya quedamos que sí se escucha hasta atrás, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ya estuvimos viendo sobre la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima, cómo la naturaleza humana de nuestra Madre Santísima no necesitó redención. Los pasos que la misma divina voluntad va haciendo sobre la Reina del Cielo para la creación de su alma, la necesidad de la prueba. Y entonces ya hemos visto que María está siendo dotada de varios títulos. Dentro de la divina voluntad se dice, Jesús le dice que ella es la reina del fiat. Entonces, para saber por qué es la reina del fiat, primero vamos a hablar de la palabra fiat. Ya después, ya hablamos enteramente de la reina del fiat. Entonces, dentro de este ambiente de la divina voluntad, se escuchan mucho tres palabras que son voluntad, fiat y querer. Entonces esas palabras, pues como en la escuela, ¿no? Los tenemos que dominar, o sea, tenemos que saber qué significa específicamente para ir entendiendo lo que Jesús nos va diciendo en las lecturas, porque las utiliza mucho y en diferentes formas. Entonces, la voluntad, ¿qué es la voluntad? La voluntad no es otra cosa más que el motor que mueve al ser. Voluntad divina es el motor que mueve al ser divino. Voluntad humana es el motor que mueve al ser humano. Y ya decíamos en la plática anterior, todos los actos toman las características de la voluntad con la que se realizan. ¿De acuerdo? El fiat. ¿Qué es la palabra fiat? ¿Dónde? El sí. Muy bien. El fiat es sí. El fiat es una palabra que significa hágase. ¿De acuerdo? Hágase. Es una palabra en latín e italiano que significa hágase. Entonces, en este sentido, donde el fiat es una palabra que significa hágase, de la acción, del verbo hacer, entonces el fiat, en resumidas cuentas, es Jesús. Jesús es el que es el hacedor de absolutamente todo el plan de Dios, hacia adentro y hacia afuera. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fiat es igual a Jesús. Y querer, pues es el acto. El querer humano son los actos de la criatura. El querer divino es el acto único y eterno de Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Muy bien. Esas palabras sí hay que tenerlas siempre en mente y conocerlas, porque es Jesús mismo el que va mostrando y enseñando y utiliza mucho este tipo de palabras. Es el acto único de Dios, el querer divino. El querer humano vendrían haciendo los actos de la criatura. Entonces, en marzo 22 de 1929, Jesús dice, verbo significa palabra. Y la palabra es el fiat, que como en la creación dijo y creó, así en la redención quiso y se encarnó. ¿Dónde? Marzo 22 de 1929.
verbo significa palabra y nuestra palabra es el fiat. El verbo eterno es el fiat, es el que lleva a cabo absolutamente todo. Por eso Jesús es el eje central para adentro y para afuera en las obras de Dios. ¿De acuerdo? Porque el verbo es el que se encarna en su propia humanidad, que es Jesús. Dice que como en la creación dijo y creó, así en la redención quiso y se encarnó. ¿Quién? El verbo. Si se fijan, aquí en esta lectura está diciendo que ¿quién creó? El verbo. Y así de igual manera el verbo en la redención quiere y se encarna. Y otra vez, sí es verdad que la obra de la creación se la atribuimos al Padre, es del Padre, pero el que lo lleva a cabo es el verbo, es Jesús. Por eso pronuncia estas palabras tan interesantes en el volumen 25. Luego dice en el volumen 12, la lectura 96: hija mía, mira qué armonía, qué orden en todas las cosas creadas, y cómo todas salieron a vida del fiat eterno. Así que todo me costó un fiat. La más pequeña estrella como refulgente y espléndido sol, la más pequeña planta como el gran árbol, el pequeño insecto como el animal más grande, parece que dicen entre ellos: somos nobles criaturas, nuestro origen es el querer eterno. Todos tenemos el sello del fiat supremo. Es verdad que somos distintos y diferentes entre nosotros, tenemos diversidad de oficios, de calor, de luz, pero esto dice nada. Uno es nuestro valor, el fiat de un Dios. Única es la vida y nuestra conservación, el fiat de la majestad eterna. Jesús nos dice que esto es lo que la creación, en dado caso que tuviera razón, diría. ¿Y cómo es posible que nosotros, que sí tenemos el uso de razón, no estamos conscientes de esto? De que le costamos a Jesús un fiat de Dios, que el fiat de la majestad eterna es nuestro sello. Si nosotros entendemos que el fiat de la majestad eterna es nuestro sello, nos dejaríamos de andar haciendo nuestra voluntad más rápido, porque ya entendemos que nosotros somos de cielo, no somos de tierra, somos de Dios, no de la voluntad humana. Y acuérdense, la voluntad humana es la noche de la criatura, la voluntad divina es el día de la criatura, igual que lo es el día del mismo Dios. Entonces, para que haya vida, para que se genere esa luz del día de la divina voluntad en el alma de la criatura, es forzosamente necesario que la criatura viva con actos divinos, que posea el fiat, o sea, a Jesús. Si no es por medio de Jesús y de María, no existe la posibilidad de que nosotros podamos ser el contento de Dios, que Él pueda entretenerse con nosotros. No existe la manera de darle esa correspondencia a Dios. No se puede. ¿Por qué? Y menos ahora que ya conocemos que eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Luego dice en el volumen 16: el fiat formó todo el universo, y en el fiat la divinidad hizo alarde de su amor haciendo el hombre. Otra vez, ¿quién creó el hombre? ¿Quién? El fiat, o sea, Jesús. Otra vez, el fiat formó todo el universo, y en el fiat la divinidad hizo alarde de su amor hacia el hombre.
señalándolo en cada cosa creada, de modo que en cada cosa creada se ve aquel fiat impreso, que con tanta maestría, potencia y armonía brotó del seno divino hacia la criatura. ¿Cómo que en cada cosa creada se ve aquel fiat impreso? ¿Cómo? Pues muy fácil. Jesús es el fiat, ¿sí o no? Sí. Y Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, lo que sale de Jesús son atributos divinos, no virtudes, atributos divinos, que para la criatura parece que Jesús fuese muy virtuoso, pero no. Jesús es exactamente por naturaleza la misma virtud. Entonces, cuando decimos que sale un acto divino y que ahí pone una vida divina, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es una vida divina? ¿Qué contiene esa vida divina? Ándele, contiene todas las cualidades y los atributos de Dios. Entonces, si nos está diciendo que en cada cosa creada se ve aquel fiat impreso, nosotros cuando vemos el cielo, lo primero que vemos es una inmensidad. Esa inmensidad no es otra cosa más que uno de los atributos de Dios. Va uno a la playa y se para así a la orillita del mar, ¿y qué vemos? Vemos una inmensidad, vemos una potencia, vemos una serenidad, una ferocidad, ¿sí o no? Todos esos son atributos de Dios. Y así de todo lo demás de la creación son manifestaciones de los atributos de Dios. No son Dios, pero es una manifestación de los atributos divinos. Entonces yo tengo que ver en la creación esa manifestación de los atributos divinos que llegan a mí para que me sea más fácil llegar a la divina voluntad. Porque ahora que sé que todas las cosas creadas tienen impreso aquel fiat, me va a ser más fácil tomar lo que esa cosa creada, tomar el atributo que contiene. ¿Para qué? Para mí, para beneficio de las criaturas y para beneficio de Dios. El fiat formó la redención, o sea, el Verbo, o sea, Jesús. Tanto que en cada cosa que hizo el Verbo eterno está el fiat, que haciéndole corona le da vida. Así que el fiat creante y el fiat redimiente están entrelazados juntos y uno hace eco en el otro y forman uno solo. Entonces no hay acto creado en el que mi dulce Jesús no haya entrelazado con su fiat. No hay nada. O sea, todo está dentro de Jesús. Por eso es que en la Sagrada Escritura se dice que en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. ¿De acuerdo? Entonces, la humanidad de Dios, que es Jesús, se podría decir que es la obra completa de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que Él es el que está haciendo absolutamente todo. Ya nos dijo que Él es el que crea, Él es el que redime. ¿Y quién creen que santifica? Jesús. Entonces la obra completa de Dios es su propia humanidad, Jesús. El fiat supremo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17, dice: Él es imagen de Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Y resulta que María ya nos dijo que ella ha estado con Jesús desde toda la eternidad, desde el principio, y que los actos de Dios y que los actos de María vienen siendo los mismos actos. Entonces María, aun y cuando es Dios por la gracia, viene haciendo también la imagen visible del Dios invisible. Sí. Entonces, hay que saber que Dios, cuando hace un bien universal, primero lo trata con una sola persona y luego de ahí, ya cuando esa persona le pagó por todos, ya todos tenemos acceso a esa obra por medio de la persona con la que lo trató. En este caso, sí es verdad que Jesús es quien redime, ¿sí o no? Pero Él pone en asociación a su madre. En la segunda obra de Dios quiere asociar a la criatura, y a quien asocia Dios es a su mamá. Por eso es que ella pronuncia el fiat mihi. Fiat mihi, que es hágase en mí según tu voluntad. Entonces, en la tercera obra de Dios, Dios también quiere hacer partícipe a la criatura, y a quien hace partícipe es a Luisa Picarreta. Entonces, los bienes de la redención nosotros los tomamos de María. No van a decir, no, de la iglesia. Bueno, sí, pero la iglesia toma de María todos los bienes de la redención para administrárnoslos. Entonces, a final de cuentas, de quien salen todos los bienes de la redención viene a ser de María. Y en este caso, con Luisa, todos los bienes de la santificación, de la divinización del hombre, los tomamos de Luisa. Y ahora, también importante saber que para que yo pueda retribuirle a Dios, para que yo pueda corresponder a Dios, para que yo pueda amar a Dios, esa correspondencia tiene que ser libre. Dios, si quisiera, Él podría quitar de mi alma todo lo que no es de Él, sacarlo, lo tira por ahí a la basura y se mete Él, si quisiera. Pero no es así. La criatura necesita libremente sacar todo lo que no es de Él, todo lo que no es de Dios, tiene que sacar para poder Dios entrar en la criatura. De modo que Dios posee a la criatura y la criatura posee a Dios. Y ya la mayoría de los que estamos aquí conocemos el ejemplo ese de cuando Dios quiere venir a vivir con nosotros, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no levante la mano? ¿Se las contamos? ¿Sí? Nomás porque insiste. Imagínense ustedes que Jesús se quiere venir a vivir a su casa. O sea, entiéndase casa por alma. ¿De acuerdo? Y llega un día y pues toca. Ustedes le abren y es Jesús y maestro, Jesús, mi vida, mi cielo, pásale, mira, siéntate aquí. Y Jesús se queda platicando con ustedes y de repente pues le suelta una bomba y le dice, pues ¿cómo ves? Pues que me quiero venir a vivir aquí contigo. ¿Qué diría?
Pues sí, claro que sí, bienvenido, mira, vete, ahorita te voy a acomodar cuartos más, voy a sacar a mi mujer de su cuarto y aquí te voy a poner. Este va a ser tu cuarto de hoy en adelante, porque tú eres el maestro, el primerito. Dice Jesús, sí, está bien, nada más, pues, ¿qué crees? Que no me acostumbro a vivir con tus cosas. ¿Cómo ves si las sacamos y yo traigo las mías? O sea, saco tu sala humana y metemos mi sala divina. Sacamos tu comedor humano y metemos mi comedor divino, y entiéndase sala, comedor y demás cosas de la casa, como todas nuestras pasiones, inclinaciones, concupiscencias, devociones y demás hierbas. ¿De acuerdo? Y entonces ya empiezan a sacar y de repente se topan con un cuadro de la Virgen de Guadalupe que se los heredaron de generación y generación y generación, y lo van a sacar y le dicen, vete, no, ese no. Es que ese me lo regaló mi mamá, mi santa madre. Pobre de mi madre, cómo sufrió por ese cuadro. Y a mi mamá se lo regaló su mamá. Y así sucesivamente, no, déjame ese cuadro. Y Jesús va a decir, no, sí está bien, ahí déjalo. Yo ya me voy. Cuando te decidas a seguir sacando tus cosas, pues voy a sacar ese y voy a meter uno, pero divino, pero tú sabrás. Ya se va a ir. Entonces la criatura libremente tiene que ir decidiendo, ir sacando, irse quitando todo lo que no es de Dios. Y ya lo dijimos, son inclinaciones, son pasiones, es nuestra concupiscencia, ahí son devociones también, prácticas religiosas. Todo aquello que nos estorbe de alguna manera para vivir en la divina voluntad, nos lo tenemos que quitar. Y luego hay gente que cuando uno dice, ¿y devociones? No, pero ¿cómo? Miren, está bien fácil. En los primeros volúmenes, pues igual Luisa se va quitando todo lo que no es de Dios, y un día está Jesús con ella platicando, y luego así como yo, aquí trae un anillito Luisa, pero ese anillito trae un crucifijo. Y luego Jesús pues le pone mucha atención al anillito, hasta así como que ese anillo ¿qué? Porque aparte ya le había dicho que se iban a casar, pero como todo hombre inteligente no le dijo Juan. Sí nos casamos, pero espérate, yo te aviso. Y entonces pues estaban platicando y le ponía mucho cuidado al anillo, y Luisa le dice, ¿qué? ¿Quieres que me lo quite? Dice, pero eres tú. Dice, sí, pero es que si tú te lo quitas, yo te voy a dar uno, pero más valioso, de oro. Entonces, para que se entienda, Luisa, ¿saben cuál era el apego de Luisa? La presencia real y sensible de Jesús. Imagínense nomás a qué se tuvo que desapegar. A la presencia real y sensible de Jesús. Así como lo oyen. Nosotros tenemos una ventaja, porque no gozamos de esa presencia real y sensible de Jesús todos los días. O sea, le creemos, sabemos que Él está aquí con nosotros, pero sensiblemente no lo tenemos. Así como ahorita ustedes y yo estamos platicando, pues no. Entonces, apegados a eso, no estamos, ya una menos. Pero fíjense cómo hay que irse desapegando y desapegando, incluso, ahora sí que se me permita decir, de cosas santas. Luego dice Jesús en el volumen 25, ¿y crees tú que en la redención no fue mi divina voluntad que se encarnó para venir a encontrar al hombre perdido? Fue propiamente ella, porque verbo significa palabra, y nuestra palabra es el fiat. Como en la creación dijo y creó, así en la redención quiso y se encarnó. Era su seno vacío que reclamaba a este hijo con tanta crueldad, se había arrancado. ¿Quién se había arrancado? Adán. Adán se arrancó cuando pecó. Al hacer ese acto de voluntad humana, se sustrae, se arranca.
¿Y qué cosa no hizo en la redención esta mi voluntad? Dice, pero no está contenta aún de lo que hizo, quiere llenar su seno, no quiere ver más a su hijo afeado con la culpa. ¿Cómo ven? Entonces la redención sirve, y obviamente dijimos que María participa en esto, para que Jesús no vea al hombre, dice, afeado. Yo digo que, bueno, cada quien lo suyo, ¿verdad? Pero pues horrible. Estoy hablando de mí, no estoy diciendo que ustedes. En mi alma. Si con su desemejanza, si no quiere verlo adornado con la divisa de la creación. Entonces la criatura tenía una desemejanza. Ahora, si la semejanza hace que yo me revista de Jesús, la desemejanza que provoca el pecado, la culpa, ¿a quién creen que me asemeja? Al otro, dice, no, pues al otro. Al innombrable, no, sí, pues es un demonio, no tenga miedo. Acuérdense que el diablo es una botarguilla, no es tanto lo que así de estilo Hollywood, no. Dice Jesús, una hormiguilla. Se adornado de su belleza y santidad y tomar otra vez su lugar en su seno divino. Esto es propiamente el fiat voluntas tua comincielo in terra. Que el hombre regrese a mi divina voluntad. Entonces, sí es verdad que todos ya teníamos en la mente el hecho de que se haga tu voluntad, siempre, que se haga la voluntad de Dios. Pero el mismo Jesús dice, bueno, sí, todos ya saben y tienen en la mente que se tiene que hacer mi voluntad. Todos estamos conscientes de que se haga la voluntad de Dios, ¿sí o no? Pero dice el mismo Jesús, pero nadie piensa en la frase que sigue después. Así como en el cielo, en la tierra. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Siendo una sola voluntad, o sea, la misma voluntad de Dios. Entonces, sí se debe hacer la voluntad de Dios, como en el cielo, que siendo una sola voluntad, pero en la tierra, y no es en la tierra aquí en Zacatecas y en España, no, en la tierra de mi alma. Aquí es en donde se tiene que hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Haciendo así se empieza a extender el reino de la divina voluntad obrante en la criatura. De otra manera no hay posibilidad que el hombre regrese a mi divina voluntad, y entonces ella se tranquilizará cuando vea de nuevo a su hijo feliz, vivir en su casa con la opulencia de sus bienes, y así podrá decir, mi hijo ha regresado, está vestido con sus vestidos reales, lleva la corona de rey, hace vida junto conmigo y le he restituido los derechos que le di al crearlo. Así que el desorden en la creación ha terminado, porque el hombre ha regresado en mi divina voluntad. Entonces, en la creación hay un desorden, pero ese desorden está provocado por la criatura que no vive en la divina voluntad. Y tiene mucho sentido, porque ¿en qué precipicios se avienta la criatura haciendo su propia voluntad? ¿Cuánta maldad no expresa la criatura haciendo su propia voluntad? Solo viviendo de voluntad divina se expresa el amor. Y como lo dice San Juan, Dios es amor, y el que no ha amado no conoce a Dios. Pero ahora nos estaba invitando a un amor, pero un amor divino, al mismo amor con el que Él nos amó. Quiere que le correspondamos. ¿Cómo? Pues Él, vamos a poner un ejemplo. Él me amó en la creación y me regaló el perfume de las flores, ¿sí o no? Sí. Pues, ¿cómo le hago? Corto esas flores para ponérselas en
en un bulto así, bueno, si quieres, no hay ningún problema, pero es mejor imprimir el te amo, un te amo divino en cada flor, de modo que las flores le griten a Dios, te amo. En cada flor Dios encuentra un te amo divino. Ya, ahora sí ya está correspondiendo, ahora sí ya hay de aquí para allá y de allá para acá, en la misma dignidad. Tiene que ser la misma dignidad, porque Dios es el rey, pero es un rey de reyes, ¿verdad que sí? Pero imagínense a este rey, vamos a imaginarnos un rey que tiene su castillo y tiene su extensión de tierra, joyas, piedras preciosas y bueno, todo lo que un rey puede contener y tener. Y luego ese rey nos invita a su castillo, pero no gozamos de la misma dignidad de reyes. Entonces, ¿qué le llevamos? Unos pais. Está de risa. Vamos a llevarle unos panecitos, una bolsita ahí. ¿Cómo ve, mi rey? Le traje un panecillo. No, está esperando a otro rey que con esa misma dignidad tenga la capacidad de decirle, mira, aquí está este reino y es para ti. ¿Cuál reino? El reino de mi alma. Está esperando que usted se presente y le diga, mira, Jesús, aquí está este reino, aquí extiende tu reino, te lo doy, es todo tuyo, con esa misma dignidad, para que exista la correspondencia de amor entre el Creador y la criatura. Luego en el volumen 33 dice, y así como el hablar de mi voluntad es continuado en la creación del fiat que creó el universo, y así como entonces la creación del universo fue preparación a la creación del hombre, entonces la creación del universo no es la finalidad, fue una preparación a la creación del hombre. Así hoy mi hablar sobre mi fiat no es otra cosa que continuación de la creación para preparar la suntuosidad, la decencia a mi reino y a aquellos que lo poseerán. Por lo tanto, la semejanza está en Jesús, hombre y Dios. Para yo ser semejante a Dios, necesito ser Jesús. Y para ser Jesús, necesito la divina voluntad. No hay otro medio, no existe otra manera. Y obviamente que María ayuda en la creación del hombre. ¿Cómo? Permitiéndole al fiat divino para continuar en la creación. O sea, María, en este sentido, comienza a ayudarle a Dios en todas sus obras. Ella participa activamente de las obras de Dios. ¿Por qué? Porque los actos de Dios son los actos de María. Lo que Dios es por naturaleza, María viene a ser por la gracia. Y nuevamente se lo repito, ya cada quien que saque sus conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, ya quedó claro qué significa el fiat, ¿verdad? ¿Quién es el fiat? Es Jesús. ¿Qué cosa hace el fiat? Todas las obras de Dios. ¿Quién es Jesús? Es la obra completa de Dios. Entonces, en ese ambiente, en ese tenor, tenemos nosotros que ir llamando a la divina voluntad a que venga a obrar en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros actos. Pero acuérdense, tiene que ser en cada uno de los actos que vamos realizando. No es encomendar a
a Dios mi día en la divina voluntad y ya, ¿no? Pues ya, al cabo ya puse mi día en la divina voluntad. Pues va a pasar lo que pasa cuando encomendamos nuestro día a algún santo o al mismo Dios y tratamos de vivir con virtudes. ¿Qué pasa? Pues le encomendamos a Dios nuestro día, decimos, no, Señor, te encomiendo este día, todo es para ti, y salimos y se nos atraviesa el cristiano en la moto y, ay, pues, ¿sabe qué? Tal y tal y tal. Pero el día encomendado, ¿verdad? No, vivir en la divina voluntad no es así. El fiat, para vivir en la divina voluntad tengo que poseer el fiat, y el fiat me debe poseer a mí, de manera que se debe manifestar al exterior el fiat que llevo adentro. Y acuérdense que la manifestación del fiat parece que son virtudes, pero no, son atributos divinos, de modo tal que la criatura en un modo divino viene a renunciar a las mismas virtudes. ¿Por qué? Porque la virtud es un esfuerzo humano tratando de imitar un atributo divino, y como es un esfuerzo, pues cansa. Por eso aquellos que por medio de virtud están practicando la paciencia y todo el tiempo hasta empiezan a hablar así, no, sí, la verdad es que, bueno, porque están practicando paciencia, ¿verdad? Pero llega un momento en que se cansan y en vez de tender aquí la palomita, se va y baja un buitre, porque ya se cansó de practicar la virtud. En cambio, cuando usted posee al fiat, y el fiat, la vida del fiat son sus mismos atributos divinos, entonces los manifiesta, pero de manera natural. No le cuesta nada, y como no le cuesta nada, no se cansa. Y entonces para la gente va a parecer como que usted es muy virtuoso, pero no, son los atributos divinos que se empiezan a manifestar a través de usted, y usted ya ni siente el peso de las virtudes, ya no lo siente, porque ahora es natural. El ejemplo que les pongo es que, por ejemplo, imagínense una persona que tiene mucho dinero, es millonario, ya no piensa en precios ni nada, para él ya es normal. Entonces va a un restaurante, invita a todos sus amigos, todos piden cortes, porque aparte es un restaurante lujoso, todos piden cortes, todos piden su copita de vino, todos piden sus entradas, todos piden su postre, y la cuenta pues le sale como en unos, ¿qué les gusta? Unos 30,000 pesos. Y a esa persona que pues tiene mucho dinero, pues llega, ya ni se fija, lo paga, se va. Para esa persona, como posee el dinero, pues es natural, no lo siente. Y para una persona como Yoisnando, que no posee todo el dinero del mundo, pues ir a un restaurante de lujo, pues está bien, pero hay que juntar la lana, hay que buscar la fecha especial, ¿verdad? Para el aniversario, el cumpleaños, y luego ya después, no te vayas a ir tan recio, espérate un poquito, no pidas el postre, aquí lo compartimos entre los dos, porque siente uno el peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no está en nuestra naturaleza. Para nosotros es un esfuerzo el juntar el dinero. Entonces, para el que vive de virtudes, es como aquel que no tiene el dinero suficiente para ir y pagar un restaurante muy caro. Es un esfuerzo, se da el lujo, pero pues eso una vez y allá cada cuando. Para quien lo posee, es como aquel rico que llega, paga una cuentononona y ni la siente. Es más, al rato regresa a cenar. ¿Sí? Así es. Entonces las virtudes no es que desaparezcan del todo, sino que las virtudes quedan absorbidas en el fiat. Ya es una cosa natural
manifestar los atributos divinos de Dios, de ese fiat, de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya los veo medio cansadones. Vámonos a un receso, nos espabilamos y regresamos rápido.